debemos seguir en la dirección de Dios. Las instrucciones eran claras para el pueblo. Versículo 3. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. La dirección se refiere a la guía, a la orientación, se refiere a la regla, simboliza la presencia de Dios. En el desierto por 40 años fue columna de fuego y nube. Lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 13, versos 21 y 22. Ahora surge una pregunta: ¿por qué el hombre necesita la dirección de Dios? En Proverbios capítulo 14, verso 12 dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. A veces caemos en la terquedad de creer, de pensar, como le decía al principio, que las cosas de Dios son fáciles, que es a nuestra manera. Y Dios dice en esta mañana: es la dirección que yo tracé para ti, es el plan que yo establecí para ti. A veces no recibimos la respuesta de Dios, a veces no vemos el fruto de Dios en nuestra vida porque queremos caminar hacer nuestro propio camino, y ya Dios estableció un camino. Para nosotros los creyentes, dice la Escritura, no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres sino el nombre de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que el creyente tiene la necesidad de poner toda su confianza en Dios antes que en sí mismo. Él conoce nuestro futuro y sabe que es lo mejor para nosotros. El verso 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. El pueblo necesita de Dios. Para saber el camino por cual debemos ir, debemos someternos a la voluntad del Señor. Dice el verso 4: por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay una distancia de como 2000 codos, no acercaréis a ella. Dice el verso 5: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué significa santificarse? Alguien que me ayude, por favor. Vamos a participar un poquito. ¿Nadie me ayuda? Apartarse para Dios, gloria a Dios. ¿Apartarse de qué? De pecado. Es cuando comienzo a depender más de Dios que de mí mismo. Es purificarse, es depurarse, quitar lo malo, lo extraño. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía que practicar una ceremonia. Para esos días, cuando decía santificado, no se podía consumir algunos alimentos, dice el libro de Levítico. También se relacionaba con el parto y también con algunas personas que para ese entonces estaban enfermas. Otros que habían tocado muertos tampoco podían. Tenían ciertas leyes, en el libro de Levítico lo enseña, para poder purificarse, para poder santificarse. Ahora yo te hago una pregunta, iglesia: ¿espera Dios que el creyente de hoy se purifique? ¿Será que tú y yo debemos purificarnos en el Señor? Totalmente, en el Señor. ¿Qué dice la palabra en el libro de Pedro capítulo 1? Amén, amén. Primera de Pedro capítulo 1, lo voy a leer desde el verso 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Verso 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Iglesia, Dios espera de nosotros que lo imitemos a Él. Es mantenernos dedicados a Dios, separados para su uso especial, apartados del pecado y de su influencia. Es ser diferente. Ahora, no
No diferentes por el hecho de ser diferentes, es hacer que nos vean diferentes según las virtudes de Dios aplicadas a nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? No puedo ser santo por mi propio esfuerzo. Es Dios a través de su Espíritu Santo que nos da la ayuda para ser obedientes y nos da el poder para vencer al pecado. No es a la fuerza, el Evangelio no es a la fuerza. Se trata de sabios, se trata de ser obedientes a Dios, de dejarse dirigir por Dios, es caminar en la dirección que Dios manda que caminemos. Si Dios le dijo a Josué, cuando el pueblo vea a los levitas y sacerdotes marchar con el arca, ir en pos de ellos, porque ellos tienen las instrucciones. Porque cuando ellos toquen el río, que el río se va a secar y mi pueblo va a pasar en seco por ese río. Debemos creerle a Dios, debemos apartarnos para Dios, debemos acercarnos a Dios con corazón puro, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Cada creyente debe separarse de la maldad y dedicarse a la justicia. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 7? El 6:14 dice en 2 de Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 7 verso 1 dice aquí al lado: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Voy a compartirte algo del Salmo 78. Estaba recordando esta mañana, y cuando te decía que a veces vemos a Dios como un Dios pequeño, el Salmo 78 resalta una lección de la historia del pueblo de Israel en el desierto. Pero el verso 33 y 34 dice algo terrible. Léalo en su casa, el Salmo 78, pero yo te voy a leer solamente aquí el verso 33 y 34. Podemos leer otro más. Dice: por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación, por la desobediencia, por la terquedad, por la murmuración. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Y así nos pasa a nosotros. A veces Dios permite cosas en nosotros terribles para que nos acordemos de Él, para que no nos olvidemos de Él, para que volvamos a la santidad de cual Dios está demandando de cada uno de nosotros, para que volvamos a la obediencia. Dios te dice: no es por ese camino, es por el camino que ya yo tracé. El pueblo de Israel pasó el Mar Rojo en seco, y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, Dios los sumergió en el agua, los desapareció. Porque Dios tiene un plan para unos de bendición y tiene un plan de juicio para otros. La nube que acompañaba al pueblo de Israel representaba paz para ellos y seguridad, para otros tormento y tribulación. La presencia de Dios en tu vida es paz y es gozo, para otros es temor, para otros es imposible de entender, pero Dios se presenta para nosotros en amor y Él espera de nosotros el amor y la santidad. Pero aquel que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, que no le importa lo que dice la palabra de Dios, ese vive la vida a su manera. Pero Dios espera de su pueblo santidad. Dios espera de su pueblo lealtad. Fue Dios quien llevó al pueblo al desierto. Era Dios que había tenido el pueblo de Israel 40 años para pasar a la tierra prometida. Era Dios que hace 39 años había abierto el Mar Rojo para que el pueblo pasara. Pero el pueblo seguía desobediente. El pueblo seguía incrédulo. El pueblo seguía sumergido en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en la maldad, en el pecado.
El pueblo se desvivía por adorar imágenes, porque era lo que habían aprendido en Egipto. Y Dios se estaba mostrando con poder delante de ellos. Y así somos a veces nosotros, el pueblo de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad. Pero te repito, en el Salmo 78 dice la Biblia: por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Quién te trajo a los pies de Dios? No fue Dios. ¿Quién prometió cuidarte? ¿Quién promete una vida nueva para ti, una vida eterna? No veas a Dios pequeño como a veces lo vemos. Nuestro Dios es grande y poderoso. No se ha cortado. La mano de Jehová le dijo a Moisés allá en el desierto. Son muchas las razones que nos traen a este tipo de estudio. La fe debe manifestarse cada día en cada uno de nosotros. La esperanza no debe olvidarse cada día de nosotros. Pero debemos entender como pueblo de Dios que debemos seguir en la dirección que Dios demanda que nosotros caminemos. Que no es como nosotros nos parece, es como Dios ya lo estableció en su palabra. En otra versión, en el capítulo 1 de Josué, verso 2, porque me imagino, me traslado al momento y pienso en Josué, pensando Josué, cada instante. Josué tampoco había pasado ese río. Josué había visto allá cuando Dios abrió el mar, pero era Moisés el que estaba ahí al frente, no era él. Él era el ayudante de Moisés. Ahora le tocaba a él asumir. Ahora le tocaba a él dirigir. Ahora le tocaba a él guiar al pueblo. Era su reputación la que estaba en juego ahí. Pero me imagino a Josué pensando lo que dicen comenzando el libro de Josué, capítulo 1, versos 1 y 2, que dice la Biblia: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. No se había dirigido el Señor a Josué, solo cuando murió Moisés, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En otra versión, ese verso 2, miren cómo dice, en la versión Nueva Biblia al Día: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Debemos prepararnos, iglesia. Ya Dios nos dio la victoria, pero debemos prepararnos. Debemos meditar en la palabra del Señor. Debemos hacer caso de la recomendación del Señor. Este libro es una exhortación de Dios para cada uno de nosotros cada día, pero representa una bendición eterna en nuestras vidas. Representa la presencia de Dios en nuestras vidas. Representa el poder de Dios en nuestra vida. Iglesia, camina en la dirección de Dios. Así como el pueblo debía poner toda su atención al arca de Dios, pongamos toda nuestra concentración, nuestro interés en seguir a Dios a través de su palabra. En el libro de Marcos, porque hoy preparé solo esto, amado, no quiero ir corriendo con este tema. En el capítulo 8, verso 34, dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguien habló claro, si alguien vino a la tierra y habló sin tabú, fue nuestro Señor Jesucristo. Él en otra oportunidad le dijo: si me niegas delante de los hombres, yo también te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y hoy vemos tanta doctrina y tantas cosas raras en la iglesia, donde no hablan del Señor, donde no predican el arrepentimiento, donde no hablan de la santidad, sin la cual dice la Biblia: nadie verá al Señor.
sino que solo van y pasan un rato agradable, repartiéndose regalos unos a otros. Se siembra para el templo, dicen algunos, y tienen unos templos inmensos, pero ahí no está el Señor. El Señor está donde el pueblo le es obediente, donde el pueblo le es reverente, donde el pueblo dice: Señor, aquí estoy cada día, guíame en este día, Señor, dame, como dice tu palabra, el pan de cada día, dame el pan para este día, Señor. Enséñame a ser un instrumento en tus manos, enséñame a escuchar tu voz, Señor. Aumenta mi fe, aumenta y capacítame para entender tus propósitos en mi vida. Aparta de mí todo orgullo, toda mentira, toda falsa doctrina. Ese es el pueblo que Dios le agrada. Ese es el pueblo que confía en el Señor. Señor, yo veo un obstáculo muy grande, Señor, yo veo una pared, Señor, yo veo una puerta cerrada, Señor, pero tu palabra dice que tú abres puertas, Señor. Tu palabra dice que tú abriste un mar para que tu pueblo pasara, Señor. Tu palabra dice que tú abriste el río para que tu pueblo pasara, y tu pueblo, Señor, pasó en seco, Señor. Y tu palabra dice que tú eres fiel y poderoso, Padre Santo. Mira, Padre, esta enfermedad, mira este dolor, mira, Señor, esta tribulación, mira nuestra nación como está, Señor. Tú eres Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Bendice mi vida, mi corazón, enséñame a creer, aumenta mi fe, aumenta la esperanza que hay en mí, Señor. Pero el Señor dice en su palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La crucifixión era una forma de ejecución. Todos lo sabemos que el imperio romano usaba para exhibir su poder al mundo. Esto consistía en que el prisionero cargaba su cruz hasta el lugar de su ejecución, demostrando así el pueblo, el imperio romano, su poder, como lo dije anteriormente. Jesucristo, al hablar de llevar la cruz, quiso ilustrar el sentido de lo que requiere para seguirlo. Él no se estaba refiriendo a un placer que produce en las personas. Tampoco quiso decir que debemos buscar dolor innecesariamente. Aquí enseña el Señor que seguirle, momento tras momento, requiere de esfuerzo heroico y de hacer su voluntad aún en los momentos difíciles, cuando el panorama de nuestra vida dice lo contrario. Debemos seguir a Jesús, iglesia. La Biblia dice: maldito el hombre que cree en el hombre, que confía en el hombre, que deposita su confianza primero en el hombre antes que en Dios. Debemos cada uno tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Cuando tomamos la cruz del Señor, cuando tomamos la palabra del Señor, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces Dios hará grandes maravillas con cada uno de nosotros. Pero como decía hace unos minutos, debemos purificarnos para Dios, debemos santificarnos para Dios. Queremos ver a Dios obrando en nuestra vida, pero queremos caminar en pecado. Queremos ver a Dios obrando en nuestros matrimonios, pero damos malos ejemplos a nuestros hijos. Queremos ver a Dios obrando en nuestro trabajo: Señor, úsame, pero no hacemos la voluntad de Dios en nuestro trabajo. Queremos bendecir a otras personas, queremos ser ejemplo para otras personas, pero no somos ejemplo en nuestra casa. Es tiempo de santificarnos para Dios, porque Dios hará maravillas con cada uno de nosotros. Es tiempo de apartarnos para Dios. Es tiempo de dedicarle más tiempo al Señor. Es tiempo de buscar más de su presencia. Es tiempo de seguir los pasos de Dios. Es tiempo de vivir como que si Dios viniera hoy. Hermano, yo me pongo a ver los videos en YouTube cuando puedo, en el trabajo, que tengo internet, y es impresionante los acontecimientos que hoy día están ocurriendo en el mundo entero. Y a veces la frialdad que se nota en el ambiente no es solo aquí, es a nivel mundial. Pero veo naciones como Corea del Sur, donde alguien pasó un video, donde a las 6 de la mañana es la cuarta vigilia de la noche, y miles de personas, miles ansiosas por entrar a la iglesia a orar. Mientras miles salen del servicio gozosos, miles están esperando afuera para entrar a orar al Señor.
porque han entendido que el poder de Dios se manifiesta en la obediencia, en la oración, porque es allí la clave del éxito del creyente. Es en la oración y en la búsqueda de su palabra. A eso me refiero cuando digo que debemos apartarnos para Dios, debemos santificarnos para Dios, debemos buscar cada día más de Dios, debemos depender cada día más de Dios. El mundo quiere desviar nuestra atención con guerra, con rumores de guerra, con hambre, con pestilencia, con enfermedad, pero Dios tiene rato llamando nuestra atención y dice: ya yo vencí, confía en mí, confía en mí, confía en el Señor, confía en el Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Ya Él curó todas tus enfermedades, ya Él tiene control de tu casa, Él tiene control de tus hijos, Él tiene un trabajo nuevo para ti si es lo que quieres, Él tiene un carro nuevo para ti si es lo que te preocupa hoy. Él tiene la solución a tu problema, plantéasela a Él. Él es Dios, Él es fiel, Él es verdadero. El pueblo de Israel caminó con el arca de Dios. Hoy Dios habita en medio de tu corazón y en medio de mi corazón. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. No es cualquier cosa, pero como templo debemos purificarnos cada día. Debemos sumergirnos en la presencia del Señor. Debemos marchar en pos del Señor. El que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El Señor dice: sígueme esta mañana. Ya Él marcó el camino hace más de 2000 años. Y Él dijo que Él venía pronto a buscar a su iglesia. ¿Cómo será el rapto de la iglesia? Hermanos, es tremendamente hermoso pensar que solamente quedará la ropa y la gente angustiada y se fue a la iglesia. Es terrible, hermanos, que Dios tenga misericordia por cada uno de nosotros. Amados hermanos, entiende que lo que hoy se presenta en tu vida como un obstáculo, ya Dios lo venció. Ese obstáculo tiene temor de ti. Aún esa enfermedad tiene temor de ti. Levanta tus manos al cielo y créele a Dios. Cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo prevalecía. Cuando Moisés levantaba sus manos, Josué ganaba la batalla. Pero si Moisés bajaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecían los amalecitas en aquella guerra. Levanta tus manos al cielo con dolor, confiando en el Señor que Él hará, confiando en el Señor que Él conoce tu situación y la mía. Él conoce tu levantar y tu acostarte, pero Él quiere que deposites toda su confianza en Él. Ponte sobre tus pies, iglesia, por favor.